Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa Doble Estándar. Un programa que se transmite por la pantalla GT de Manquehue todas las semanas. Hemos tenido muy buena recepción, estoy contento. Si no fuese así, no estaría contento y no estaría haciendo el programa. Para mí esto es un hobby que me permite, ¿cierto?, desarrollarme, estar al día, contactarme con la gente y hablar, que es lo que a mí me gusta, hablar, conversar, transmitir ideas. Muchas veces usted puede no estar de acuerdo, pero son mis ideas. Yo hace muchos años atrás tuve un accidente aéreo, por lo tanto camino mucho. Valoro mucho el caminar, lo valoro. Camino cuadra y cuadra, me encanta. Y me contacto con mucha gente en la calle, qué sé yo. La gente en general ve el programa y hace sugerencias, hace críticas, algunas veces están de acuerdo, que persevere, qué sé yo. Y eso es una doble motivación para poder seguir adelante. Pero tengo una pequeña inquietud. Me he dado cuenta que desde hace ya varios siglos se viene hablando sobre la estupidez humana, por supuesto. Entonces yo creo que en cierta medida nuestro país tiene dosis de estupidez, ¿ah? Creo que la estupidez está campeando hoy día por nuestro país. Y a mí me preocupa mucho eso. Se han escrito muchos libros y ensayos con respecto a la estupidez durante varios siglos. Y yo temo que nos hemos convertido, no sé si nos hemos convertido o siempre hemos sido un país de estúpidos. No quiero ofender a nadie, ¿eh? Cuando digo somos un país de estúpidos, a lo mejor yo soy el estúpido número uno, no sé. Para no ofender a nadie, me incluyo. Y hay un autor, Bonhoeffer, un alemán, que criticó a los nazis en su época por estar haciendo lo que estaban haciendo. Bueno, lo encerraron en un campo de concentración, posteriormente lo colgaron, pero escribió mucho desde el campo de concentración con respecto a la estupidez. Bueno, 5 días después que lo ahorcaron llegaron los aliados, ¿cierto? Liberaron ese campo de concentración, bueno, él estaba muerto, tuvo mala suerte en ese aspecto. Pero él decía algo que yo le encuentro razón. Decía, es más fácil vincularse con un malo, con un tipo malo, porque uno sabe, es predecible un tipo malo, que con un estúpido, porque el estúpido es impredecible. Y hay muchos autores, ¿eh? Está Cohen, que ha escrito libros sobre la estupidez, Chipola, Moreno, Umberto Eco, Ligotti, Ascona, o sea, es un tema de Rotterdam, Marmion, Peirano, o sea, se ha escrito mucho sobre la estupidez. Y hay un libro que escribió un neurocientífico, El cerebro del idiota. Y yo digo que somos un país de idiotas porque nos estamos farreando nuestro país. Nos estamos farreando Chile. Y coincide con la mirada desde afuera. ¿Cómo nos ven a nosotros? Nos ven como idiotas. Todo este preámbulo es para llegar a un punto bien específico, ¿eh? No crean que es algo aislado. Para llegar a un punto bien específico voy a intentar fundamentarlo. Esta historia la he contado en otras oportunidades, pero coincide con la estupidez y la idiotez. Hace algunos años me invitó Taiwán, el estado, para mí el país de Taiwán, para los chinos no es un país, a Taipei, a conocer el desarrollo en los centros de investigación, innovación y desarrollo que tienen, que son del más alto nivel. De hecho, en esa oportunidad había una cantidad enorme de delegaciones de todas partes del mundo que quería comprender y entender cómo desarrollan los taiwaneses estos centros de investigación y desarrollo. Y tuve la oportunidad de entrevistar a la presidenta en ese minuto, a varios ministros, entre otros la ministra de Media Plan. Fíjense la mirada que tienen ellos de nosotros. Ella me explicaba en la entrevista que había estado en Chile, conocía el sur de Chile, le encantó, quería volver, y que por supuesto ellos nos compraban mucho cobre. Esto lo contaba en otra oportunidad, pero refleja un poco lo que piensan de nosotros afuera.
No crean que afuera ellos piensan que nosotros somos los tigres de América, ni mucho menos, no. Nos ven como estúpidos. El resto es mentira, el resto son palabras bonitas nomás, pero nos ven como estúpidos. Entonces, en medio de la entrevista con la ministra de Mideplan de Taiwán en Taipei, ella me dice, pare un poquito las cámaras, quiero conversar con usted, con traductor. Sí, claro, le dije yo, ¿sobre qué sería? Le quiero hacer una pregunta que no se ofenda. Me decía, nosotros le compramos a Chile mucho cobre, nosotros somos los líderes, los taiwaneses, en la producción de chips. De chips. Que ocupa mucho cobre chileno, mucho cobre chileno. Nosotros le compramos mucho cobre chileno a ustedes. Le metemos tecnología y esa libra de cobre que nosotros le compramos a $3, la transformamos en chips. Y esa libra de cobre, gracias a la tecnología, queda costando lo que cuesta un Mercedes-Benz. Ese fue el ejemplo exacto que puso ella. Me dijo, no se me ofenda, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes son estúpidos? Me lo dijo. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Ustedes tienen el cobre, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿Ustedes son estúpidos? Entonces yo me fui a la literatura y me descubrí que hay muchos textos, libros, ensayos sobre la estupidez. Entonces, lo único que se me ocurrió en ese minuto fue decir que no había voluntad política. Y no hay voluntad política para desarrollarnos. El cerebro del estúpido. Yo digo que nos estamos farreando este país. Cuando uno coloca en los diccionarios, distintos diccionarios, Chile, lo primero que aparece es Estado soberano. Mide 4.250 kilómetros de largo, 445 de ancho promedio, más o menos, digamos. Tiene un endeudamiento de 250.000 millones de dólares, un crecimiento hoy día bajo, un desempleo cerca del 10%, y aparecen los datos del país. La Antártica, por otro lado, que ese es un chiste, porque los intereses de Argentina los superpuso sobre los intereses chilenos, e Inglaterra superpuso sus intereses sobre Chile. Sobre la Antártica vamos a conversar otro día. Ahora, importante también decir, porque es importante que usted sepa quién le está hablando. Yo soy ingeniero de profesión, disculpe que haga un pequeño paréntesis, pero siempre me han inquietado las políticas públicas exitosas a nivel mundial. Y durante muchos años, sobre todo en esa época cuando estaba en el Canal 13 Cable, yo, durante más de 6 años, 7 años, recorrí el mundo completo, revisando las políticas públicas exitosas a nivel mundial, en salud, física y mental, educación, infraestructura, energía. Y uno más o menos olfatea a estas alturas cuáles son las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Por eso me atrevo a pararme frente a una cámara y hablar de estas cosas porque la hablo con propiedad. Estamos en los 6 continentes. Usted va a decir, no, los continentes son 5, son 6. Porque la Antártica también está considerada como continente. Y ahí estuvimos. Ahí después usted puede poner una foto. De hecho, ahí conocí al general de la base, que ahora somos muy amigos y participamos en Rotary Vitacura. Entonces, por supuesto, las grandes potencias mundiales ya tomaron posesión y posición en la Antártica. Ellos están haciendo un desarrollo impresionante allá, en investigación, innovación y desarrollo. Por ejemplo, los norteamericanos, casi en el centro de la Antártica, tienen la base Edmundson Scott, donde hacen investigación a altísimo nivel por las condiciones del medio ambiente. Allá no hay bacterias, no hay virus, no hay nada de eso.
por lo menos lo que se ha descubierto. Entonces eso les permite hacer investigación y desarrollo al más alto nivel, son potencias. Entonces, bueno, volvamos, no sé por qué me fui para otro lado, pero cuando uno coloca la palabra Chile aparece Estado soberano. ¿Somos realmente un Estado soberano? ¿Qué me dice usted? ¿Cuál es la definición de soberano? Estado independiente sin interferencias externas. ¿Somos un Estado independiente sin interferencias externas? No, no somos un Estado independiente. Y efectivamente tenemos interferencias externas. Entonces no somos un Estado soberano. ¿Por qué le hablo todo esto yo? Porque yo estaba pensando el otro día tomar la pelota y ponerla en el piso. Cuando nosotros hablamos de proyecto país y hablamos de Estado soberano, ¿de qué deberíamos estar hablando? De transformarnos en un país independiente. Yo le digo una cosa, yo, y no quiero pecar de soberbio, yo, que no soy ninguna maravilla, en 4 años transformo Chile en una potencia mundial. ¿Suena arrogante? ¿Suena soberbio? No. Lo digo con mucha humildad, lo hago. En 4 años. Potencia mundial. Estado soberano. Potencia mundial significa potencia militar y potencia económica. ¿Qué deriva uno de eso? Que una potencia mundial, como yo sé que podríamos ser, tendríamos influencia a nivel mundial. 100% integrado a todo el mundo, pero desde la posición de potencia mundial. ¿A usted no le gustaría vivir en una potencia mundial? ¿Usted sabe la oportunidad que nos estamos farreando como país? Yo no quiero quedarme solamente en las palabras. Como le dije antes, quiero poner la pelota en el piso. Y yo le voy a explicar cuál es el proyecto país que yo quiero para Chile. ¿Arrogante? No importa. Pero yo sé que puedo. Yo sé que se puede. Por supuesto, van a estar las resistencias normales de los mediocres de siempre. Pero este país se convierte en una potencia mundial. ¿No le gustaría que sus hijos vivan en una potencia mundial? Y vivan como viven los ciudadanos que viven en potencias mundiales. ¿Para qué las vamos a nombrar? Las sabemos nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que aceptar nosotros que de afuera nos miren como si fuéramos estúpidos y tarados? ¿Por qué tenemos que aceptar eso? ¿Le parece lógico a usted? ¿Por qué tenemos que llevar la suerte de nuestros vecinos? Mediocres, por supuesto. Miren cómo está Argentina ahora. Perú, ¿para dónde va? Bolivia, ni hablar. Mediocres. Mediocres. Porque las personas que están administrando los países son mediocres. Los países son fantásticos, la gente es fantástica, pero esa gente no tiene la oportunidad que quería tener. ¿Por qué? Porque están gobernados por mediocres, por pencas. Por pencas. Gente sin ningún mérito. ¿Es posible que Argentina esté como está? 60% de pobreza, más inflación que Venezuela, gente muriendo con hambre, cuyo lema de campaña del presidente Fernández, Alberto Fernández, fue: los quiero empobrecer, y lo logró. 10% de indigencia. ¿Por qué Chile tiene que llevar la suerte a nuestros vecinos o del subcontinente latinoamericano?
¿Por qué tiene que hacer eso? No, por ningún motivo. Este país puede convertirse en una potencia mundial. Aquí yo copié una reflexión que hizo José Victorino Lastarria, que habla un poquito de lo mismo, pero en el año 1873. José Victorino Lastarria fue un político y un intelectual de la época bastante sobresaliente. Dijo, salve 18 de septiembre, estamos hablando que fueron algunas décadas no después de la independencia de Chile. Tú nos viste iniciar nuestra nacionalidad, 18 de septiembre, pero todavía no nos has visto afirmar nuestra libertad. Si esto sucede alguna vez, sucede un día de otra fecha. Y entonces yo te olvidaré por él, porque, escuche bien, maldito lo que me importa pertenecer a un país independiente, Chile independiente, de otras naciones, y esclavo de un pequeño puñado de pillos que lo dominan. Claro. Y hoy día no tenemos un pequeño puñado de pillos que nos dominan. Hoy día nos encontramos con un problema más o menos importante, que hay una cantidad no despreciable de familias, los oligarcas, que muchos de ellos, no digo todos, muchos de ellos, financian la política y a través del financiamiento de la política, ¿qué ocurre? Capturan los estados, por supuesto capturan a los políticos y a través de los políticos capturan los estados, a todas las organizaciones y las entidades. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica, que no ha funcionado. Funciona cuando una de las empresas se autodenuncia para salir libre, colado y que no le caiga las penas al infierno. Pero esto ha ocurrido siempre, los pillos de siempre. Si nos queremos convertir en una potencia económica, tenemos que cambiar nuestros paradigmas totalmente. Pero me gustaría saber si a usted le interesa que seamos una potencia mundial. A lo mejor no le interesa. A lo mejor le interesa que sigamos siendo mediocres nomás y flotando, ¿cierto? Como un corcho. Y no incidir. Y seguir con una economía extractiva. Chile en algún minuto, porque siempre hay gente lúcida en todos los países, ha dicho, no, nosotros nos vamos a convertir o vamos a pasar una tercera o cuarta fase de desarrollo y de exportación. Es decir, vamos a agarrar nuestras materias primas y las vamos a industrializar, ¿cierto? Y en vez de vender cobre, vamos a vender manillas de cobre o vamos a vender chip. Hay fuerzas externas que le dicen a Chile, usted no va a hacer eso. Nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos la capacidad. Ustedes tienen vocación extractivista, no se metan en eso. Porque si no, les va a llegar por otro lado. Y nosotros sabemos cómo hacer que ustedes sigan siendo lo que son. Un país tercermundista. Pero no se metan en las áreas que nos metemos nosotros. Hacer chips. O pasar a la cuarta fase de exportación. No. Nosotros, ustedes pasen las materias primas, ¿no? Para eso son buenos. ¿Qué tan libres somos nosotros? ¿Qué tan soberanos somos nosotros? Mira, la ONU aquí está metida con 19 organizaciones en nuestro país. Organizaciones de igualdad de género, con todo lo que eso significa. Está metido con el tema de los derechos humanos, que tienen las Fuerzas Armadas y de orden atadas de mano, esa es la verdad. Porque van más allá de lo que les corresponde.
Porque si nosotros queremos tener Estado de Derecho, tenemos nosotros que emplear la fuerza no proporcional, ¿cierto?, frente a la delincuencia. Pero tiene que respetarse el Estado de Derecho. Bueno, pero eso es otro tema. Y tenemos también a la OIM, que es la ONU Migración. ¿Cómo está la inmigración en Chile? Descontrolada, por todos lados. Desordenada. Nuestro Estado está vulnerado. Esa es la verdad, vulnerado. ¿Somos un Estado soberano? ¿Quién incide sobre nosotros? En Chile tenemos migraciones desbordadas, los derechos humanos que funcionan para los victimarios y no para las víctimas, ¿cierto? Tenemos los carteles de la droga mexicanos acá, acreditados. Todo esto no lo digo yo. Los carteles de la droga lo dice la PDI, la delincuencia lo dice la Carabineros de la PDI, las organizaciones de la ONU que están metidas acá, ¿cierto?, con propósito bien específico, está tremendamente acreditado. Impiden que el Estado de Derecho impere. Pero los carteles mexicanos, está el cartel de Sinaloa, Juárez Nueva Generación, hay otro más, están los carteles colombianos también, el Valle del Cauca, está el Tren de Aragua, organizaciones criminales tremendamente peligrosas. El Tren de Aragua lo que hace, va a los países, busca a los narcotraficantes locales, los matan y ellos se quedan con el negocio. No tienen miedo a morir. El Estado de Derecho es fundamental para poder transitar hacia el camino de ser una potencia mundial. Sin Estado de Derecho no hay nada. No podemos hacer nada. No hay ningún tipo de desarrollo posible. Los agricultores de la macrozona sur tienen que pagar el 50% de su cosecha si quieren seguir con su actividad o si quieren seguir viviendo, ellos y su familia. Hoy día ya se fueron un poquito más, ya quieren el 100%. Yo he conversado con agricultores de allá. ¿Somos un país soberano? ¿Se respeta el Estado de Derecho acá? ¿Quiénes son los políticos que se benefician de esto? ¿Cuándo lo vamos a ver? El Chile que soñamos. Yo sueño con ese Chile. Un Chile que es potencia mundial, militar y económica. Y se puede. Llega a dar un poco rabia. Einstein dijo, ¿se acuerda lo que dijo Einstein? El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, ten cuidado? ¿Tener cuidado de qué? ¿Tener cuidado de qué? Si para vivir hay que tener dignidad, y la dignidad básica es decir lo que uno siente y piensa. Hay mucha gente que es cobarde, prefiere callar para proteger sus intereses. Pero frente a la maldad se quedan callados. ¿Cómo se puede construir un país así? El país de sus hijos también. Las cosas hay que decirlas. Esta es la realidad de nuestro país. Estamos permeados. El Estado-nación que conocíamos ya se destruyó. Hay un nuevo orden. Hay un nuevo orden.
como consecuencia de un presidente cobarde, ¿cierto? Se generó toda esta distorsión. Ahora, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo nos desarrollamos? Parlamentarios que no están a la altura. Hay agendas internacionales bien precisas, la Agenda 2030, el Foro Sao Paulo, que hablan de destruir el Estado-Nación. Es decir, si un Estado es como ejemplo, digamos, es un huevo, con la clara y la yema, lo que hacen estas agendas y estos movimientos es perforar arriba el huevo, vaciarlo y dejan la cáscara nomás. Destruyen las instituciones, que son la clara y la yema, digamos. Destruyen las instituciones, entonces queda un Estado convertido en una cáscara, totalmente permeado. ¿Eso queremos? Muchos preguntarán, y bueno, ¿y para qué quieren eso? Porque quieren, al destruir el Estado-Nación, ¿cierto?, se establece un Estado supranacional que controla a los Estados. Algo ya está pasando en cierta forma aquí en Chile. Y lo digo con la convicción, con los antecedentes y con la misma literatura que uno lee de la misma gente que promueve estos movimientos. Ellos lo dicen claramente. Es lo que andan promoviendo y lo están logrando. Un Estado supranacional que controle a los países que son solamente cáscaras, y con eso, imagínense la cantidad de recursos naturales que van a controlar con eso, controlar a las personas también, porque parte de la agenda es empobrecer. Y cuando usted tiene una población pobre, es fácil de pastorear, es fácil de manipular. Con poco. Tenemos muchos ejemplos de eso. Pobre de tiempo también. ¿Sí? Yo en 4 años transformo a Chile en una potencia mundial. Y nos vamos a ir región por región y le voy a decir exactamente lo que yo haría en virtud de del potencial que tiene cada una de las regiones para desarrollarse. Pero primero hay que recuperar el Estado de Derecho. Hay que limpiar el país de los narcotraficantes, de los delincuentes. Restablecer el Estado de Derecho, que es lo básico, es lo básico. ¿Por qué la gente buena, la gente que actúa de buena fe, la gente que se levanta todos los días a manejar su pyme, su comercio, sus talleres, tienen que andar muerta de miedo? ¿Por qué ya no se puede salir en la noche? Dicho por Sergio Muñoz, que es el director de la PDI, que nunca antes se había visto un nivel de violencia y de delincuencia tan alta en nuestro país. Nunca antes se había visto. Vemos gente enterrada, ¿cierto?, la cabeza por acá, el cuerpo por allá, cosa que desmembrada totalmente. Cosa que no habíamos visto nunca en nuestro país. ¿De qué se trata eso? ¿En qué nos hemos convertido? La gente no sale en la noche por miedo a la encerrona, miedo a los portonazos. Se roban los autos con niños chicos adentro. ¿Por qué la gente buena tiene que estar encerrada? Porque no se respeta el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es fundamental para poder desarrollarnos y sentir que estamos viviendo en un país de verdad. Se acabó el tiempo. Muchas gracias.